Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a ver mi predicción para en esta ocasión el Gran Premio de Italia. El Autódromo de Monza, el templo de la velocidad, acoge una vez más la categoría, ha estado siempre acogiendo el Gran Premio de Italia desde 1950 con la excepción de 1980 y llega en un momento donde hacer esta predicción es extremadamente complicado porque estamos en un momento donde parece que McLaren es el equipo a batir. Pero este tipo de circuitos se le da además muy bien a Red Bull, se le da muy bien a Ferrari. Mercedes veremos si pueden estar también en esa pelea por la victoria, porque no hay que descartarlos, desde luego que no. Y no por el rendimiento en Zandvoort, digo lo de Ferrari por ejemplo, sino porque es que realmente estos circuitos de velocidad se le suele dar bien a Ferrari. Pero es que además venimos con cambios en Monza, cambios en la primera chicane, cambios en la chicane de Ascari, reasfaltado completo. Hay muchísimas cosas de las que hablar en este Gran Premio de Italia y lo que quiero decir con la igualdad que hay es que, por supuesto, lo que yo diga, crea que va a ocurrir, no tiene por qué ser lo que acabe ocurriendo y ojalá, y lo digo ya en el primer minuto del vídeo, que no acierte ni una predicción, porque significará que el fin de semana ha sido difícil de predecir, ha sido entretenido, así que vamos a comenzar ya sabéis, como siempre hacemos un poco antes a modo de previa, vamos a comenzar explicándoos un poco el circuito. Gran Premio de Italia, circuito de Monza, os he dicho que llevan en el calendario desde 1950, con esa excepción de 1980, que el Gran Premio de Italia lo acogió el Autódromo Enzo Edino Ferrari. Sí, Imola acogió aquel Gran Premio de Italia, el circuito de Imola, el Autódromo Enzo Edino Ferrari. Esta es realmente la casa de Ferrari, no el Autódromo Enzo Edino Ferrari, porque está mucho más cerca de Maranello Monza. Aquí vienen todos los tifosi. Bueno, llevo la camiseta de Ferrari, no lo he hecho aposta, pero la verdad que mejor imposible. Es súper especial este fin de semana para Ferrari. Llevan sin ganarlo desde 2019, que luego no lo ganó Il Predestinato, Charles Leclerc. La narración italiana de aquella victoria es histórica. Y además antes hay que retroceder hasta 2010, donde la ganó Fernando Alonso. Así que bueno, veremos si este fin de semana lo pueden llegar a conseguir Ferrari, porque hay posibilidades, se les ve fuertes después de las mejoras que trajeron en Bélgica. Parece que efectivamente sí que han funcionado y están siendo competitivos. Leclerc y Sainz, por supuesto, están en un muy buen nivel y es un circuito que siempre se le da bien. Al final, ¿qué necesitas para rendir en Monza? Pese a los cambios que ha habido en el asfalto, pese a los cambios que ha habido en el trazado, ¿qué necesitas? Velocidad punta. Porque aquí no es ni como Bélgica. Bélgica al final lo más importante es la velocidad punta, por supuesto, por el primer y tercer sector, pero hay un segundo sector donde necesitas generar carga aerodinámica, así que no puedes llevar los alerones más bajos posible de carga aerodinámica. No es el caso en Monza. En Monza hay 4 frenadas fuertes, curvas a derechas, solo hay una chicane a izquierdas, que es, bueno, y hay la segunda chicane y la chicane de Ascari son a izquierdas, pero vamos, la segunda chicane es una curva a izquierdas y luego a las derechas. La chicane de Ascari sí que es realmente a izquierdas y ya está. El resto todo a derechas, curvas muy cortas, frenadas, salvo la parabólica, que sí que es una curva más rápida. El resto, curvas muy cortas, frenadas muy fuertes y recta. Es lo que necesitas. Alerones los de más baja carga aerodinámica que vamos a ver en toda la temporada. Quizá hay alguna diferencia de algún equipo que lleve algo más de carga aerodinámica. Pues por ejemplo el año pasado Red Bull optó por llevar algo más de carga aerodinámica, lo cual te viene bien para la carrera porque gestionas mejor los neumáticos, tienes mejor degradación, pero tienes peor velocidad punta, por supuesto, y en clasificación sobre todo lo vas a sufrir. Importante recordar, no es un circuito que sea difícil para adelantar, porque obviamente hay mucha velocidad, hay mucha recta, hay mucha zona de DRS, hay 2 zonas de DRS, pero son muy largas. No es fácil tampoco. Quiero decir, venimos de Zandvoort, que era complicado, por supuesto que sí, porque solo había un punto de adelantamiento. Realmente aquí, bueno, solo hay 1.2 de adelantamiento, podemos llegar a decir, que es la primera chicane, la primera curva, y sí que la chicane de Ascari podría llegar a ser también un punto de adelantamiento, pero bueno, sobre todo el más realista es la primera chicane. Bueno, incluso llegando a la segunda chicane, ahí puedes llegar en paralelo y quizá completar el adelantamiento, pero tienes que casi haberlo completado ya antes. No es fácil adelantar y además, y esto ya lo digo en clave McLaren, la salida hay mucha distancia hasta la primera curva, mucho más de lo que venimos viendo en las últimas carreras, como fue similar quizá a Hungría, podríamos decir,
Quizá hay un pelín más de metros, habría que calcularlo, pero tenemos que retrocedernos hasta Hungría para ver una salida tan larga. Ni Bélgica ni Zandvoort la tienen, así que cuidado Norris. Como partas primero, que es difícil, no es fácil adelantar, se puede, por supuesto que sí, y mucho más fácilmente que en Zandvoort, pero no es fácil adelantar. ¿Por qué no es fácil adelantar? Que no lo he explicado, que lo quería haber explicado. Bueno, porque al todos llevar baja carga aerodinámica, el efecto DRS no es tan fuerte. Todos lleváis la misma carga aerodinámica, entonces al final todos alcanzan velocidades punta alta, lo cual acaba provocando que sea más difícil. Cuando hay más variación, cuando la carga aerodinámica es mayor además, el efecto de DRS es mayor, y cuando hay más variación de que un equipo lleva más carga aerodinámica, el otro menos, pues ahí puede haber cambios. ¿Es difícil adelantar? Se puede, por supuesto, y esto lo decía porque Norris, como salgas primero, no la vuelvas a fastidiar, que a lo mejor ahora este fin de semana te cuesta más recuperar la posición. He explicado un poco el circuito, lo que podemos esperar para este Gran Premio de Italia. Recordamos qué ocurrió el año pasado. Bueno, pues fue un intento que tuvo Ferrari de arrebatarle la primera victoria de la temporada a Red Bull. No ocurrió justo la carrera siguiente, pero fue además un momento en el que Ferrari se mostró muy fuerte después de un Gran Premio nefasto que tuvieron aquel año en Zandvoort. En Italia, Carlos Sainz consigue la pole, Leclerc clasifica tercero, luego al final les adelantan los dos Red Bull. Les costó a los Red Bull adelantar, sobre todo a Carlos, que consiguió retenerlos más tiempo, sobre todo a Verstappen. A Leclerc le costó menos adelantarlo Checo Pérez. Y luego, además, sobre todo, dieron la salsa de ese fin de semana, la salsa para la pasta, porque realmente, bueno, los Red Bull se escaparon, no hubo pelea entre ellos, porque Checo además salía rezagado, se puso segundo. Al final se puede remontar, incluso si tienes una mala clasificación, porque digo que es difícil adelantar, pero se puede conseguir. Lo vimos, por ejemplo, el año pasado con un Checo Pérez que fue adelantando fácilmente. Y pusieron la salsa porque, bueno, pues estuvieron peleándose entre ellos, entre Sainz y Leclerc. Al final Sainz consiguió el primer podio de la temporada, casi llegan a colisionar los dos y se quedan fuera. Al final no lo hicieron, así que Carlos consiguió aquel primer podio de la temporada, por supuesto la primera pole, no la primera pole de Ferrari, tampoco el primer podio de Ferrari, pero sí el suyo. Y luego la siguiente carrera fue realmente donde consiguieron la primera victoria, que fue la de Sainz en Singapur, y la única no victoria Red Bull. Este año no se va a dar ese caso. ¿Conseguirá por fin desde 2019 Ferrari volver a la victoria? Veremos si lo acaban consiguiendo. Volverá Verstappen, que no lo hace desde 2023. No es muchísimo tiempo, por supuesto que no. Aunque consiguió el 23 y el 22 y antes no había ganado en Italia, había tenido bastantes malos resultados. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre. Siempre da además al final espectáculo Monza. Recordemos 2020, ¿no? Que al final ganó Pierre Gasly. En 2021 con Verstappen y con Hamilton uno encima de otro. ¿Podemos llegar a ver a Verstappen y Norris uno encima de otro? Lo veo más complicado porque hay menos tensión. Pero bueno, es un circuito que siempre acaban ocurriendo cosas, que se va a mucha velocidad, entonces es más complicado quizá incluso la toma de decisiones. Veremos qué podemos ver esta temporada en la carrera. Clasificación tanto de pilotos como de constructores, y sí, aquí vemos un cambio, hay algunos cambios por supuesto, sobre todo en puntos. El único cambio de posiciones fue Pierre Gasly, que adelanta a Oliver Behrmann, que estaban anteriormente empatados a 6, pero como Behrmann lo hizo en una sola carrera y demás, cosechando 6 puntos, estaba por delante. Ahora ya Gasly la ha adelantado. El cambio está que entra Colapinto. Recordad que debuta Franco Colapinto esta temporada, sustitución de Logan Sargeant, que no va a terminar la temporada, se va a acabar con 0 puntos. Potencialmente puede ser el 22º de una temporada de 20 pilotos. Puede llegar a ser. Esto lo he visto con memes también de esto de no, pues Colapinto es el 22º piloto de una temporada con 20 pilotos. Por supuesto que es así. Ojalá por lo menos acabe entre los 20 primeros pilotos habiendo llegado a puntuar. Es un fin de semana que Williams podría ir bien. Siempre se les da muy bien este circuito. Por hacer memoria, De Vries debutó este fin de semana con Williams en 2022, luego en 2023 ya de forma completa, pero en el 22 fue cuando debutó por el apéndice de Albon, que tuvo que ser operado, y puntuó. Es un circuito. El año pasado Albon cosechó aquí la mayor cantidad de puntos que podía haber cosechado, que cosechó en toda la temporada. Es un circuito que se le da muy bien a Williams porque son muy buenos también con poca carga aerodinámica. Las mejoras funcionaron en Zandvoort, desgraciadamente tuvieron la descalificación y que cambiarle el suelo a los dos pilotos para la carrera porque no cumplía con las medidas según decía la FIA. Entonces veremos si lo han conseguido solucionar y este fin de semana ya les vemos con las mejoras que estuvieron bien. Ojalá Colapinto pueda hacerlo bien, pero bueno, clasificación de pilotos y de constructores, la de pilotos ha quedado tal que así. El único cambio, como os he dicho, es Gasly, y Norris está a solo
entre comillas, 70 puntos de diferencia frente a Verstappen. En la clasificación de constructores no ha habido ningún cambio en posiciones y ha quedado tal que así, con ya estando a 30 puntos McLaren de Red Bull. Mucha gente los da ya por ganadores, yo no los daría por ganadores, sobre todo porque puede cambiar mucho la película, al igual que ahora se está acercando McLaren, hubo un momento en el que Red Bull ganó ventaja, veremos cómo evoluciona, si ya les diéramos el título, que no corran más, obviamente no es el caso, pero sí que tienen la mayor cantidad de posibilidades para llevárselos. Ahora ya sí, vamos a mi predicción. Y lo voy a repetir y lo voy a decir, ya os lo adelanto antes de decir mi predicción de los 5 primeros pilotos. Es muy complicado, no suelo acertar, ojalá no acierte. No quiero acertar porque ojalá eso significaría que ha sido difícil de predecir y que han ocurrido cosas extrañas. Dicho esto, vamos a empezar con mejor y peor piloto, mejor y peor equipo, comenzando por ese mejor piloto para este fin de semana en Monza, que creo que va a ser Lando Norris. Me gustó mucho en el Gran Premio de Países Bajos, no me esperaba una actitud como tal, ya lo vimos, cuando hago los grafismos veo además lo que puse en la anterior carrera y puse a Verstappen. Yo esperaba que Verstappen ganase la carrera anterior y dominase ya no solo por el hecho de si iban a ir mejor o peor, que ya vimos a un McLaren que claramente fue el mejor coche, sino porque creía, aparte de ser el circuito de Verstappen, donde siempre ha ganado todas las ediciones desde que regresó a Fórmula 1 y demás, no veía a Norris realmente, y siempre yo os había dicho que yo para mí el Mundial de Pilotos lo tenía muy encarrilado Verstappen porque no veía ahora mismo a Norris ganar por viendo su propia actitud, ¿no? La actitud esa de derrotado que tenía en muchas ocasiones y que al final ya va sin ganar desde Miami. Pero me gustó mucho su actitud el pasado fin de semana, llegó ya el jueves diciendo sé que no he rendido al nivel de campeón del mundo, es algo que había sopesado durante el parón veraniego. En clasificación se lleva la pole y no lo celebra tampoco de manera exhaustiva, quiero decir, como sabiendo de no es lo importante la clasificación, ya sabemos que tener el coche para pelear por la pole no es lo importante, hace una mala salida, no se pone realmente nervioso, se puso sobre todo nervioso a McLaren, que empezó a hacerle las típicas preguntas de McLaren estúpidas que están haciendo de contra qué rival corremos, le llegaron a decir, o luego ya cuando lideraba le llegan a preguntar que si había un safety car, tenía 10 segundos de ventaja contra Verstappen, si ponía medios podría volver a adelantar, preguntas que no tienes que hacerle. Bueno, eso ya fue culpa más de McLaren. Por parte de Norris muy bien, cabeza agachada, le adelantó Verstappen, no dijo nada, empezó a remontar, empezó a recortar tiempo, atacó cuando vio la oportunidad, a la primera adelantó y se escapó. Me gustó mucho la actitud de Norris, sabe que necesita hacer eso para ganar. Seguramente Verstappen no quede segundo en todas las carreras, pero si Verstappen queda segundo en todas las carreras, él necesita ganarlas todas para poder ganar el título, así que va a lo que va. Creo que por supuesto McLaren va a tener un buen coche este fin de semana y creo que va a ser el mejor piloto del fin de semana. Veremos si me equivoco, veremos si no me equivoco, pero para mí Lando Norris va a ser ese mejor piloto de este fin de semana en Monza. En cuanto a peor piloto, y la verdad hay que decir aquí que nos han quitado uno de los candidatos habituales, que es Logan Sargeant, por supuesto. Bueno, en este caso no hay mucha sorpresa. Sabéis que alguna ocasión puedo decir en mejor piloto, no el que tiene que ser mejor piloto, sino el que es sorpresa, porque esta categoría inicialmente fue sorpresa, aunque hay momentos en los que es muy complicado que sea sorpresa y es mejor catalogarlo como mejor piloto. Lo mismo pasa como peor piloto, así que pueden seguir siendo pilotos que crea que vayan a decepcionar, o si no, que vaya a ser como tal ese peor piloto. He puesto a Guan Yu Zhou. No me he complicado demasiado tampoco en ese sentido. Viene Sauber estando bastante mal. Y Guan Yu Zhou viene de un fin de semana en Zandvoort que si el de Sargeant no fue del todo bueno y por eso al final ya ha sido la gota que ha colmado el vaso, el de Sargeant realmente fue más por la colisión que tiene en libres 3, por costarle otra vez más dinero al equipo, por no poder ni siquiera llegar a la clasificación, porque luego su ritmo en carrera no estuvo tan lejos del de Albon, estuvo muy similar al que ha sido toda la temporada, por supuesto siendo lejos, pero no tan lejos como por ejemplo Zhou con Bottas. Y es que Zhou con Bottas en el último fin de semana en clasificación queda a más de un segundo de Bottas. Bottas queda a más de un segundo de Checo en esa Q1 que fue el que clasificó primero y nadie más quedó a más de un segundo. O sea, ese es el nivel, que Zhou quedó a más de un segundo de Bottas cuando el 17º no quedó a más de un segundo de Checo.
Entonces viene de un fin de semana muy malo, Sauber no está tampoco contribuyendo a que pueda rendir algo mejor. Creo que quizá ya le han comunicado que seguro no sigue en Sauber el año que viene y es el único asiento que queda disponible, porque luego queda Mercedes, que este fin de semana se anunciará a Kimi Antonelli, y queda RB, al cual obviamente no tiene oportunidad. Entonces quizá eso ya le está afectando mentalmente y yo creo que Italia no va a ser para menos y va a ser ese peor piloto. Ahora ya bien, llegando a mejor equipo, bueno, quizá he tirado un poco porque a lo mejor lo hacen bien delante de los tifosi, pero yo he tirado por Ferrari. Venimos de 2 fines de semana seguidos en los que Ferrari ha sorprendido, tanto Bélgica como Zandvoort, sobre todo Zandvoort, porque Bélgica sí que, bueno, mirándolo en retrospectiva, es un circuito donde podían rendir mejor, aunque había muchas... se era muy negativo por el hecho del porpoising que ahora tienen. Llevan sin sufrir ese porpoising desde ese fin de semana, desde Bélgica, donde solo llevaron un suelo modificado y parece haber funcionado, y encima este fin de semana traen mejoras, es su gran premio de casa. Ferrari, recordemos que tiene el mejor motor, el más eficiente es el Honda y el mejor de potencia, que es sobre todo lo que necesitas en Monza, es Ferrari. Mercedes, por supuesto, no está tampoco muy lejos, están muy igualados esos 3 motores, el Renault ya sí que está más lejos, pero bueno, esos 3 motores están muy igualados, creo que lo pueden hacer bien, los 2 pilotos por supuesto que vendrán aún más motivados siendo la casa de Ferrari. Mi opinión es que Ferrari va a ser ese mejor equipo. Creo que no es el equipo que más puntos va a sacar, luego veremos el equipo que más puntos sacaría según lo que yo predigo por posiciones, pero sí que creo que va a ser un equipo que va a estar muy fuerte, que sus 2 pilotos van a competir, que incluso va a sorprender, como ya os decía antes, que puede ser esa categoría la de sorpresa, y por no poner, bueno, es que iba a decir el equipo que va a sacar más puntos, que creo que va a sacar más puntos, no lo voy a decir, por no tirar siempre por ese argumento, que suele ser al final el equipo que pongo como mejor equipo, el que saca más puntos. Bueno, pues en esta ocasión he cambiado un poco, quizá, a ver, sí que lo he dicho un poco por el hecho de que estemos en Italia, sea Ferrari, sea la casa de Ferrari y que crea que van a poder rendir muy bien aquí, pero bueno, ese ha sido mi pronóstico para este fin de semana. Y en cuanto a peor equipo, he puesto al equipo Alpine. Podría haber ido a lo fácil y, al igual que he puesto a Zhou, poner a Sauber, y es lo que puse el fin de semana anterior y seguramente no me equivoqué, pero creo que Alpine en este sentido va a decepcionar también, si lo queremos mirar así. Viene de un muy buen fin de semana Pierre Gasly quedando noveno, en el anterior fin de semana Ocon quedó noveno, cruzó línea de meta 10º en Bélgica, pero realmente fue noveno luego con la descalificación de Russell. Vienen 2 fines de semana, la verdad, que han sido muy buenos. No va a ser el caso, creo, con el equipo Alpine. Tampoco lo creía en Bélgica, pero en Bélgica hay más condicionantes por los que podían rendir mejor. Al final ese segundo sector cambia mucho, aunque Alpine lleva una configuración de muy baja carga aerodinámica para rendir bien en la recta, y lo hicieron muy bien, fueron el coche más rápido en recta, por eso, por llevar la carga aerodinámica de Monza. Ellos llevaron allí la carga aerodinámica de Monza porque luego en el segundo sector son mejores que, pues, el Sauber de turno o quizá el RB, etcétera, etcétera. No es el caso este fin de semana. Aquí todos van a llevar aquella carga aerodinámica que ellos ya la probaron casi en Bélgica, y son el peor motor. El año pasado cayeron los 2 en Q1, no consiguieron puntuar. Mi opinión es que creo que este año va a pasar más de lo mismo. A lo mejor me equivoco, ojalá me equivoco, eso será positivo. Si no acierto ninguna de este listado, será positivo, como siempre os digo, pero creo que va a ser Alpine ese peor equipo este fin de semana. Y ahora ya sí, vamos a cómo creo que va a ser el top 5 este fin de semana en Italia. Recuerdo, lo he dicho al principio del vídeo, ojalá no acierte ni una de las 5 primeras posiciones, ojalá ni uno de los que diga esté en el top 5, incluso llegamos a decir eso, porque significará que han ocurrido cosas y que ha sido impredecible. No suelo acertar, pero ¿quién creo que va a ganar este Gran Premio de Italia? El mismo que he puesto como mejor piloto. Ya he explicado un poco por qué creo que puede llegar a ganarlo. El coche, por supuesto, que es muy bueno. Son el equipo que mejor gestiona los neumáticos, y eso es importante en Monza porque normalmente solo se hace una parada, quizá 2, pero si son 2, dependiendo de cómo esté el asfalto, si llegan a ser 2 es porque la degradación es alta, y ahí entonces se va a beneficiar también McLaren. Y también, ¿recordáis al principio lo que os he dicho, no? Cuanta más carga aerodinámica en comparación con tus rivales, porque al final todos van a llevar carga aerodinámica muy baja, pero cuantos más carga aerodinámica lleves, mejor vas a cuidar los neumáticos, pero peor vas a ir en recta.
Si McLaren no necesita llevar una carga aerodinámica algo más alta para cuidar esos neumáticos, la pueden llevar lo más bajo posible, van a rendir bien en recta y van a cuidar aún así bien los neumáticos porque son el equipo que mejor lo hace. También es importante cuidar bien las temperaturas, algo que McLaren lo ha hecho. Para que pongamos ejemplo, Hungría es un caso, porque no por circuito, pero por temperaturas eran muy altas, entonces para que veamos que también las cuidan muy bien. O Austria, quizás es el mejor ejemplo, que además el circuito no es tan diferente, un circuito donde es mucha recta y frenada fuerte, aunque el tercer sector sí que es más de curvas media velocidad, pero bueno, es un ejemplo que podemos tomar en referencia y hubo temperaturas altas y no tenían complicación frente a los rivales, eran el mejor. Por todo eso y por lo que os he dicho de la actitud es por lo que creo que Norris va a ganar este Gran Premio de Italia y seguirá con este martillo pilón que necesita de ganarlas todas, por lo menos por él depende ahora mismo de ganarlo todo. Ahora bien, si Verstappen no quedase segundo, le facilita un poco la vida a Norris y nos gustaría por el hecho de que tengamos un campeonato que va a ser reñido, ¿no? ¿Quién creo que va a quedar segundo? ¿Lo hará Verstappen sacando la mayor cantidad de puntos todavía en esta pelea por el título o se lo puede llegar a arrebatar algún piloto? Puede ser Piastri, por supuesto, que tiene el McLaren y el pasado fin de semana tendría incluso que haber sido segundo porque por coche es que hasta podría haberlo hecho. Pues en mi opinión, quien creo que va a ser segundo va a ser Charles Leclerc. Se le da muy bien este circuito, logró la victoria en 2019, el año pasado no logró el podio porque se lo quita su propio compañero de equipo, pero siempre está ahí, siempre clasifica bien. Os he dicho que creo que Ferrari va a rendir bien, viene un paquete de mejoras en el que creo que lo van a poder hacer bien porque parece que ya han encontrado el camino después de fallar, primero con las mejoras de Imola y sobre todo con las mejoras de España, parece que han encontrado el camino, circuito que se le adapta bien a Ferrari y si a Leclerc se le da bien, mi opinión es que creo que va a poder quedar en esa segunda posición. Este año ya tienen coche para competir más de cerca frente a Red Bull, con el mejor motor, creo que además se puede llegar a defender. No me extrañaría nada, iba a decir pole de Leclerc, no la pole de Leclerc, pero sí una muy buena posición, incluso quizá clasificar en segunda posición. Y por eso he puesto al piloto monegasco en segunda plaza. Ahora entendemos un poco más también por qué pongo a Ferrari, si lo queremos también pensar un poco como sorpresa, pues esa segunda posición de Leclerc, por eso ponía a Ferrari como mejor equipo. Y ahora ya sí, cerrando el podio, pondría, no puedo ponerlo más abajo, me ha costado muchísimo bajarlo de la segunda posición, he puesto a Max Verstappen. Un dato curioso a decir a esto es que si ocurriese este podio, sea con Verstappen segundo o con Leclerc segundo, si ocurre, significaría que por ahora todavía el 100% de las victorias de Norris ha sido con el mismo podio, con los mismos integrantes, porque en Miami estaba Verstappen y estaba Leclerc y en este último Gran Premio también de Países Bajos estuvo Verstappen y estuvo Leclerc. La única diferencia es que en las dos anteriores siempre también estuvo Verstappen segundo y Leclerc tercero, pero bueno, seguiríamos con estos tres integrantes en el podio si ocurriese con otra victoria de Lando Norris. Independientemente, ¿por qué pongo a Verstappen tercero? Me cuesta mucho ponerlo más atrás. Sabemos que el Red Bull ya no es el mejor coche y están incluso haciendo experimentos, algo que podría llegar a lastrarle. Aún así Verstappen es capaz de estar en esas posiciones. A Red Bull siempre se le da también aún así muy bien estos circuitos, lo vimos en Bélgica. En Bélgica tuvieron un muy buen resultado, un buen rendimiento. El resultado no fue tan bueno porque Checo cae posiciones en carrera y Verstappen recupera después de la sanción, pero no consigue más. Viene después de haberlo ganado todos estos últimos años, es esta nueva reglamentación 2022-2023 y para mí pues va a ser el tercero porque no le puedes poner más abajo a Verstappen, a lo mejor no quedas tercera posición. Repito, ojalá ninguno de estos tres pilotos llegue al podio, pero predecirlo me es muy complicado ponerlo en otra posición ahora mismo que no sea tercero. Cada vez que voy descartando un piloto, es más complicado el siguiente porque ya empiezas a pensar en quién te vas a dejar fuera. Entonces, ¿a quién he puesto en cuarta posición? Ya no lo he puesto en segundo, ya no lo he puesto tercero, no lo puedo poner más abajo que es Oscar Piastri. Obviamente podría incluso también optar a esa primera posición, pero es muy difícil ahora mismo ya decir a un McLaren más bajo del cuarto incluso. ¿Por qué Oscar Piastri en cuarta posición? Bueno, no hay más que el hecho de, por lo que os he explicado de Leclerc y Verstappen,
porque no es tan fácil adelantar, como hemos explicado al principio del vídeo. Y hemos visto a Piastri que tiene ese déficit de que detrás de otro piloto le cuesta, cuando tiene mucha ventaja, adelanta por supuesto. Pero bueno, pues puede ser el punto negativo que todavía tenga Piastri, ser el que en aire sucio le cuesta. Quizá por esos motivos es por los que al final lo he puesto en cuarta posición. Por los mismos motivos por los que a Norris le he puesto primero, que sea por el coche, por etcétera, etcétera, podría por supuesto entrar en el podio, pero me es muy difícil poner a otros pilotos que no sean en el podio, y ya más abajo a Piastri tampoco lo podía poner ahora mismo teniendo el mejor coche. Así que por ese motivo es por el que pongo a Oscar Piastri en esta cuarta posición. No hay mucha más explicación, casi que es más complicado, más fácil explicar por qué no pongo a los equipos, a los pilotos que no voy a poner, aunque me va a ser difícil por supuesto, porque vale, los dos McLaren, que por supuesto entonces lo que decía antes de que los dos McLaren son los que el equipo que más puntuaría, que os decía antes lo de Ferrari, que no iba a ser tampoco el equipo que más puntos cosechase. Los dos McLaren, Leclerc, Verstappen. ¿A quién pongo en quinta posición? Sobre todo, ¿a quién dejo fuera? Dejo fuera a los dos Mercedes, dejo fuera a Carlos Sainz, puede haber alguna sorpresa en el top 5, es muy complicado. Bueno, pues me he decantado y ha sido por impulso en Carlos Sainz. O sea, pero no os puedo dar una explicación realista del por qué no poner a los Mercedes dentro del top 5. No os estoy diciendo quinto, dentro del top 5, en cualquier posición, porque Mercedes es un circuito que no se les debería adaptar tampoco del todo mal. Mercedes vienen con dudas por culpa de las temperaturas, no saben con exactitud cómo van a rendir. Y Ferrari con las mejoras, pues es por el motivo, pero ha sido corazonada, ha sido porque he pensado que Carlos Sainz puede llegar a acabar quedando quinto por delante de los dos Ferrari, por delante de Checo también, que no lo he ni mencionado como posibilidad, pero es el único motivo a explicaros, pues un poco corazonada, porque es que, claro, ¿a quién dejas fuera de los 5 primeros pilotos? Dejas a los dos Mercedes y a un Red Bull lo estás dejando fuera, con la igualdad que hay, ya va más allá de sensación. Pues lo que os decía de Ferrari tener mejor motor, que vienen bien, que vienen fuerte, que vienen motivados. Es un circuito que en el año pasado consiguió hacer la pole. Y poco más os puedo decir a por qué. Y lo que os decía de Mercedes, por ejemplo, pues Checo, pues porque tendrá los mismos problemas que lleva teniendo en las últimas carreras, y esos son los únicos motivos por los que a ellos no los metería en el top 5 y ha acabado metiendo a Carlos Sainz. No hay más. Así que este es mi top 5, repito, lo digo, lo he dicho 3 veces, lo voy a decir una cuarta. Ojalá ninguno de estos pilotos, ojalá Franco Colapinto acabe primero, por supuesto que sí. Ojalá ninguno de estos pilotos esté en el top 5, porque supondría que me he equivocado y que ha sido muy entretenido el fin de semana porque ha sido impredecible, pero esta es mi predicción para este fin de semana. Me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra predicción, quién creéis que va a lograr la victoria de este Gran Premio de Italia, la segunda posición, la tercera, la cuarta, la quinta, la predicción que me queréis hacer. ¿Dónde va a quedar Alonso? ¿Dónde va a quedar Sainz? ¿Dónde va a quedar Checo? ¿Dónde va a quedar Franco Colapinto? Déjame en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tu predicción. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete. Te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo.